Nuevo apagón en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro dijo el lunes que el apagón que sufrió gran parte de Venezuela, incluidas las grandes zonas de Caracas, fue un ataque al gobierno que reaccionó con éxito y los suministros ya se habían devuelto al país y recuperado toda la red. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que fue atacado para obtener las máquinas de la central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri, la principal central eléctrica del país. Todos los mecanismos implementados por Nicolás Maduro luego del brutal ataque perpetrado por la extrema derecha el 7 de marzo, han demostrado que un proceso de recuperación casi total del sistema, la electricidad ya se había instalado en un tiempo récord, dijo Rodríguez. Los medios locales han tenido en cuenta la recuperación de electricidad en diferentes partes del país, aunque partes de Caracas y varios estados permanecen sin suministro. El nuevo apagón se produce solo 3 semanas después de un corte que prácticamente dejó el país casi inactivo durante casi 5 días, durante el episodio más grave de este tipo registrado en Venezuela, lo que nos llevó 5 o 6 días después de que este brutal ataque se resolviera en unas pocas horas, dijo, y agregó que todavía había áreas sin electricidad. Rodríguez acusó a la oposición venezolana del ataque y dijo que solo buscaba atacar, crear, generar ansiedad y angustia, hundir a la población en situaciones de profunda preocupación por sus vidas, tomar el poder. El diputado de la oposición Carlos Valero dijo en su cuenta de Twitter que, además de Caracas, los estados de Aragua, Delta Macuro, Lara, Zulia, Monagas, Bolívar, Portuguesa, Yaracuy, Anzoátegui, Mérida, Táchira, Nueva Esparta, Carabobo y Miranda habían sufrido un nuevo corte sin ofrecer más detalles. Miles en Caracas tuvieron que caminar a casa y prácticamente todas las actividades comerciales y diarias se detuvieron en la capital. Después del corte de energía del 7 de julio, el gobierno denunció el hecho de que se debió al sabotaje de la central hidroeléctrica Guri, la principal central eléctrica del país que suministra electricidad a alrededor del 70% del territorio, la causa del fracaso. Luego Maduro acusó directamente a Estados Unidos y a la oposición venezolana de sabotaje, alegando además que había habido ataques electromagnéticos contra el sistema eléctrico. La oposición venezolana criticó al régimen de Maduro por fallar en el sistema, diciendo que la ineficiencia y la mala gestión de los recursos millonarios para el sector eléctrico fueron las causas reales de la reducción masiva. El apagón anterior dejó al país prácticamente paralizado durante una semana y causó alrededor de 15 muertes debido a problemas de suministro de energía en los hospitales, según la oposición, una cifra que las autoridades redujeron a 2. Respuestas de Guaidó. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó acusó al régimen de Nicolás Maduro de ser responsable del apagón que dejó parte del país en la oscuridad del lunes. La falta de mantenimiento y la corrupción del régimen son responsables de la tragedia, incluidos los nuevos apagones, dijo Guaidó en Twitter. Agregó que el régimen usa estos momentos para informar mal y generar ansiedad y pidió enviar solo información verificada y fuentes oficiales. Y agregó que al menos 17 estados se han visto afectados por la ruptura y que la oferta se perdió al 57% en el país. Guaidó respondió que el régimen busca confundir y prometió continuar protegiendo los activos de Venezuela en el mundo. También el régimen de Nicolás Maduro dijo que el segundo fracaso de Venezuela hasta el momento es el resultado de otro ataque a la central hidroeléctrica Guri, la principal central hidroeléctrica del país. Se perpetró exactamente a las 9:50. Un ataque de magnitud en el patio de los autotransformadores de la planta hidroeléctrica Guri. Actualmente estamos evaluando el alcance de daño causado, dijo el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez. Rodríguez dijo que el ataque causó una caída muy significativa en la transmisión de líneas distribuidas desde los Guri, pero sin especificar el impacto de la interrupción del suministro de energía en todo el territorio. Destacó que en este momento todos los equipos están trabajando para obtener la victoria en esta guerra eléctrica y en este ataque concreto contra la tranquilidad del pueblo de Venezuela. También pidió tranquilidad y confianza. El segundo corte de energía del día se produjo apenas 2 horas después de que las autoridades decidieron sobre el primer incidente que afectó a varias regiones del país y duró varias horas. El mismo Rodríguez ya había indicado que un primer ataque en una línea de transmisión Guri fue responsable del apagón que ocurrió antes, alrededor de las 1:23 hora local.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo esta tarde, después de abandonar el primer apagón, que gracias al ataque terrorista del 7 de marzo había fortalecido la capacidad para fortalecer los servicios generales. El gobierno de Maduro dijo hace 2 semanas que el apagón del 7 se debió al sabotaje de la central de control en la centro hidroeléctrica Guri, alegando que había habido ataques electromagnéticos contra la central eléctrica del sistema eléctrico. La oposición venezolana afirma que el régimen de Nicolás Maduro es el único responsable de las fallas del sistema y dijo que la ineficiencia y la mala gestión de los recursos millonarios para el sector eléctrico fueron las causas reales de estos recortes. Por otro lado, Maduro defiende cooperación militar con Rusia para protección del pueblo. El régimen de Nicolás Maduro defendió el lunes la cooperación militar con Rusia para la protección del pueblo, luego de que 2 aviones militares rusos aterrizaran este fin de semana en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal aeropuerto de Venezuela y al servicio de Caracas. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y mantendrá su cooperación militar con sus aliados en todo el mundo para fortalecer los métodos de protección del pueblo y territorio venezolanos contra la represión externa, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en Twitter. Anteriormente, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo había criticado la llegada de estos aviones y en una conversación telefónica advirtió a su homólogo ruso Sergei Lavrov que su país no permanecería inactivo mientras Moscú exacerbaba la tensión en Venezuela. Ante esto, Arreaza respondió a Pompeo a través de Twitter: "Las únicas tensiones en Venezuela son las generadas por su gobierno, por amenazas del uso de la fuerza, un bloqueo económico criminal y el liderazgo directo ejercido por Washington en el proceso de golpe de Estado fallido". El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela acusó a Estados Unidos de cinismo por supuestamente interferir en los programas de cooperación técnico-militar ruso-venezolanos, a pesar de tener más de 800 bases militares en el país en el mundo, la mayoría en América Latina, y un presupuesto militar de más de $700.000 millones, según informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos el lunes. Pompeo dijo a Lavrov que la continua inserción de militares rusos para apoyar el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro en Venezuela está poniendo en riesgo el sufrimiento de la población de Venezuela. Además, instó a Moscú a poner fin a su comportamiento no constructivo y unirse a otras naciones, incluida la abrumadora mayoría de los países del hemisferio occidental, que busca un mejor futuro para el pueblo venezolano. Rusia es uno de los aliados más grandes de Nicolás Maduro, a quien apoya públicamente ante el desafío del presidente interino Juan Guaidó, quien se declaró jefe de Estado el 23 de enero, citando a la Constitución. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó, seguido por más de 50 naciones, y tomó varias medidas para presionar a Maduro, como la revocación de visas y sanciones contra petróleos de Venezuela, PDVSA, principalmente fuente de ingresos. En otras noticias, insinúan que Maduro está detrás de protestas en Colombia. El expresidente Andrés Pastrana expresó su preocupación al presidente Iván Duque por los diversos eventos que tuvieron lugar en varias partes del país. En una carta, Pastrana insinuó que el régimen de Nicolás Maduro estaría detrás de las movilizaciones para la defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz y los indígenas Minga de Cauca. Es difícil no pensar que todos estos eventos son, en parte, producto de la estrategia malvada de Maduro, y suspiro para derrotar no solo al gobierno sino también a las instituciones democráticas, dijo. Uno de los integrantes del grupo, en la carta Pastrana, dijo que varias organizaciones de izquierda habían anunciado manifestaciones y huelgas sin ninguna justificación, con el único propósito de dañar la economía y la tranquilidad del país, convirtiendo la protesta social legítima en un instrumento del activismo político. El expresidente le dijo a Duque que apoyaba las objeciones del gobierno a la ley estatuaria la de la Jurisdicción Especial para la Paz. Me parece intolerable que los autores de delitos tan atroces como las violaciones y la esclavitud sexual de niños y niñas sean juzgados por el JEP, dijo. Finalmente, Pastrana le pidió al Partido Conservador que cerrara filas con respecto a las políticas del gobierno nacional. Espero que las otras fuerzas políticas que comparten con nosotros el amor por la libertad
el Estado de Derecho, la justicia y la democracia hagan lo mismo, sin pequeñez ni egoísmo, mencionó.